El contexto de este devocional es Génesis 34, 1 al 31. Llegó a oídos de Jacob que Siquem había deshonrado a Dina, su hija, pero como sus hijos estaban en el campo con su ganado, no dijo nada hasta que ellos llegaran. Hamor, el padre de Siquem, fue a ver a Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob lo supieron, volvieron del campo. Y se entristecieron y enojaron mucho, porque Siquem había cometido una vileza en Israel al acostarse con la hija de Jacob. Era algo que no se debía haber hecho. Hamor habló con ellos y les dijo: «Tan atraído se siente mi hijo Siquem por la hija de ustedes, que les ruego que se la den por mujer. Háganse parientes nuestros, ustedes nos darán a sus hijas y tomarán para ustedes las nuestras. Quédense a vivir entre nosotros, la tierra está delante de ustedes, vivan en ella y hagan en ella negocios, tomen de ella posesión». Siquem también les dijo al padre de Dina y a sus hermanos: «Si acaso merezco que me traten con bondad, yo les daré lo que me pidan. Aumenten a cargo mío una dote y muchos regalos. Yo les daré todo lo que me pidan. Pero denme a la joven por mujer». Génesis 34, 5 al 12. Jacob se había establecido junto con su familia en Siquem, un lugar al que Dios no lo había guiado y en el que no deseaba que estuviera. Obviamente, las consecuencias de esta mala decisión no tardaron en llegar. Al ver que Dina, la única hija de Jacob, había salido sola, Siquem, el hijo de Hamor y príncipe de aquella ciudad, se aprovechó de ella forzándola a tener relaciones sexuales con él. Rápidamente Jacob se enteró de lo ocurrido. Podríamos imaginar que Jacob, sintiéndose profundamente insultado por la ofensa cometida contra su hija, fue a enfrentar a Siquem y a su padre para pedirles cuentas. Sin embargo, no hubo reacción de su parte. Contrariamente a todo pronóstico y a pesar de la gravedad del asunto, Jacob se mantuvo imperturbable. ¿Qué clase de padre era este? La Biblia relata que después de violar a Dina, Siquem se enamoró de ella y decidió dar legalidad a sus sentimientos pidiéndola en matrimonio. Para ello le pidió a su padre Hamor, el hombre más importante del lugar, que hablara con Jacob a fin de concretar la boda. Probablemente tanto el padre como el hijo pensaban que este casamiento y las ventajas sociales y económicas de tal unión suavizarían la deshonra de la joven. Este suceso ilustra lo bajo que habían caído los estándares morales entre los cananeos. Al parecer, era totalmente normal que cualquier mujer no acompañada pudiese ser violada, ya que ni Siquem ni Hamor sintieron la necesidad de pedir perdón o disculparse por lo que había ocurrido. Pero no fue Jacob el único que se enteró de lo sucedido con Dina. Sus hermanos también lo supieron y al conocer la noticia se entristecieron y se indignaron profundamente. Qué diferente esta actitud a la de Jacob. Cuando Hamor vino a pedir a Dina como esposa para Siquem, no solo habló con Jacob, sino también con sus hijos, los hermanos de la joven. En primer lugar, Jacob explicó que Siquem sentía una gran atracción hacia la muchacha y por ello deseaba tomarla como mujer. Luego presentó su oferta. Hamor les propuso ser parte de la misma familia. El padre de Siquem sugirió una solución pacífica: el casamiento entre israelitas y cananeos. Este era un reto peligroso para Jacob y su familia, ya que el matrimonio mixto y responsable con cananeos era algo que Dios no aprobaba. La familia de Abraham, Isaac y Jacob era la que Dios había escogido para llevar a cabo su plan de salvación. Por lo tanto, no podía ser contaminada con elementos paganos. Fue por ello que en el pasado Abraham había tenido tanto cuidado de no casar a su hijo Isaac con una de las jóvenes de Canaán. Sin lugar a dudas, este fue uno de los muchos intentos de Satanás para corromper el linaje de Jesús el Salvador. Hamor planteó la posibilidad de llevar a cabo otros matrimonios entre la familia de Jacob y la suya en el futuro. La propuesta de Hamor era más que un asunto entre Dina y Siquem. Si ellos se casaban, esto establecería el patrón para futuros matrimonios entre Israel y el pueblo de Canaán. El resultado sería que la familia de Jacob asimilaría la cultura cananea y pondría en riesgo su misión de ser un pueblo diferente para Dios. A veces justificamos el hecho de hacer amistad o lazos fuertes con el mundo con la excusa de contribuir a que los incrédulos se acerquen y conozcan al Señor. No obstante, debes recordar que uno de los problemas más grandes del pueblo de Israel fue que al mantenerse viviendo alrededor de las tribus paganas terminaron adoptando sus costumbres. Cuidado, es mucho más fácil ser influenciado que ser influyente.
Hamor invitó a Jacob y a su familia a quedarse a vivir en aquel lugar. Él les ofreció tomar posesión de aquella tierra a fin de desarrollar sus actividades y llevar a cabo sus negocios. Sin embargo, lo que Hamor no sabía era que esa tierra no le pertenecía a él, sino a los descendientes de Israel. Dios había prometido dar aquel territorio a su pueblo y en el momento indicado cumpliría su promesa. A cambio de Dina, Hamor ofreció dar una gran dote y todos los regalos que Jacob y su familia pidiesen. Probablemente Hamor y Siquem pensaban que estaban siendo generosos al ofrecer esto. Sin embargo, su manera de negociar aquel arreglo de matrimonio era en realidad un insulto para Dina y para su familia. Tanto el padre como el hijo actuaron como si el dinero y el matrimonio pudiesen quitar la vergüenza de la joven. Hamor ofreció a Jacob y a su familia llevar a cabo una unión que Dios no aprobaba en la antigüedad y no aprueba hoy. En la Biblia, Dios nos advierte acerca de este tipo de alianzas. No se asocien íntimamente con los incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios 6, 14 al 16. El Señor llama yugo desigual a este tipo de alianzas. Un yugo es una barra de madera que une a dos animales el uno al otro y a la carga que tiran. Un equipo en yugo desigual tiene un animal más fuerte y uno más débil, o uno más alto y uno más bajo. Obviamente, animales diferentes caminan a un paso diferente. Como consecuencia, en vez de aprovechar el poder del equipo para completar la tarea, el yugo solo hiere a ambos animales, ya que la carga se distribuye de manera desigual. Inevitablemente, dos animales sujetos a un yugo desigual no pueden realizar la tarea indicada debido a que en lugar de trabajar juntos, se molestan mutuamente. Un matrimonio entre un cristiano y alguien que no lo es constituye un yugo desigual. Este tipo de relación no solo es imprudente para el cristiano, sino también injusto para el no cristiano, porque terminará siendo una carga para ambos. Casarte con alguien que no tiene tu misma fe en Dios te llevará a dejar de lado una relación con el Señor, a dejar de lado una relación plena con tu cónyuge o ambas cosas. Entonces pregúntate, ¿este es el tipo de matrimonio que quiero para mi futuro? Piénsalo. Si estás siendo tentado a unirte en yugo desigual, debes saber que no funcionará, no a largo plazo. Un matrimonio mixto no solo es una decisión basada en la desobediencia a Dios y a su palabra, sino también en la imprudencia. El matrimonio ya es bastante difícil cuando los dos están en completa armonía espiritual, cuanto más cuando esa armonía no existe. Por lo tanto, solo ahórrate el sufrimiento y no caigas en ese error. Lo que me pida.